Padre, yo te doy gracias por este tiempo que tú me permites, Dios, compartir tu palabra, Señor. Oro, Padre bueno, para que cada persona que oye este mensaje, Señor, sea instruida por ti, Señor. Que esta palabra, Señor, Dios Todopoderoso, quede en cada corazón, Señor, y que dé fruto, Señor, Dios Todopoderoso, para gloria y alabanza de tu nombre, Rey. Úsame, Señor, como instrumento de honra para ti, Dios bueno y santo. Santifica mi mente, mi boca y todos mis pensamientos, Señor, para que lo que salga de mí sea tu palabra, Rey. Gracias por tu gran amor. Gracias por Jesús. Gracias por amarnos, Rey. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, hoy voy a hablarles de del Salmo 2, ¿cierto? Pero antes de hablarles del Salmo 2, voy a hacer una introducción. El día de ayer, que prediqué pues en una casa, Dios me habló por medio pues de la escritura mientras enseñaba. Por eso me gusta tanto enseñar, porque cuando enseño Dios me habla. Entonces está en Juan 7 del 16 al 17. Entonces el Señor Jesús les está hablando en la sinagoga, fue a hablar, y entonces se quedaban aterrados y decían: pero ¿de dónde viene la enseñanza de este hombre si no ha estudiado? Entonces el Señor dijo: mi enseñanza no es mía, es del que me envió. Y si alguien quiere hacer la voluntad de Él, o sea, ¿de quién? Del que envió al Señor, o sea, del Padre. Si alguien quiere hacer la voluntad de Él, conocerá si mi enseñanza es buena o no. O sea, si mi enseñanza viene de Dios, es lo que dijo Él. Si mi enseñanza procede de Dios o viene de mí mismo. Entonces aquí hay algo bien importante, y yo lo hablaba ayer con las personas que les prediqué, y es que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Cuando Él dice: si alguien quiere hacer la voluntad de Él, ¿de quién? Del Padre, del que envió a Jesús. ¿Quién lo envió? Es el Padre. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, pues va a conocer que cada persona que le predica, si viene de Dios o se está alabando a sí mismo. Y Él lo dice en el versículo siguiente: porque el que busca su propia gloria, pues, o sea, habla para sí mismo, o sea, habla de sí mismo. Pero el que busca la gloria del Padre, pues, ese es el que está predicando verdaderamente. Entonces aquí hay algo bien interesante, y es: nosotros culpamos al de afuera, pero el culpable somos nosotros, ¿cierto? Cada quien va y busca lo que necesita o lo que cree necesitar. Entonces, si yo hoy busco un médico es porque considero que estoy enfermo, pero si yo busco un abogado es porque considero que necesito a alguien que me defienda o que me asesore en algo. Pero si yo voy y busco licor, ustedes saben qué es lo que estoy necesitando, qué quiero estar necesitando. Entonces cada quien busca según su propia necesidad. Entonces, si alguien la necesidad que tiene de hacer la voluntad del Padre, va a buscar a aquella persona y cada cosa va a buscar en pro de que realmente sea Dios, y va a reconocer entre los que predican si realmente Dios está hablando o está hablando la persona de su propio corazón. Entonces el culpable, vamos a decirlo, el culpable somos cada uno de nosotros, porque nosotros decimos: ay, la culpa es de los predicadores falsos. No, el Señor mismo dice en su palabra: cada uno buscará a alguien que le enseñe según lo que tenga en su propio corazón, ¿cierto? Si a alguien le apasiona las matemáticas, pues va a buscar a alguien que le enseñe matemáticas. Si a alguien le apasiona la biología, va a buscar que le enseñe biología, ¿cierto? Cada quien busca según lo que hay en su corazón. Entonces no culpemos al de afuera, mirémonos a nosotros mismos. Decía que si cada uno de nosotros quiere hacer la voluntad de Dios, esa persona va a buscar a una persona que le predique según Dios. Y lo primero, ¿quién es el más importante que nos tiene que predicar? ¿O de quién nos tiene que enseñar? Pues Dios, ¿cierto? Dios mismo nos enseña. Entonces, cuando Cristo en Juan 7, 16 y 17 les está hablando, Él usa una palabra, dice enseñanza. Conocerán que si la enseñanza viene de Dios o no. Y esa enseñanza, la palabra que se usa como enseñanza es didatge. Esa es la palabra, didatge, en el griego. Y significa enseñanza, pero deriva de un verbo que es enseñar. ¿Y cuál es ese verbo? Didasco, ¿cierto? El didasco. Pero, ¿quién enseña? ¿Cierto? ¿Quién sería el maestro? Es otra palabra, didascalos. Entonces todos están en un mismo término. Entonces, ¿quién es nuestro maestro? El que nos enseña, ¿cierto? ¿Y quién nos enseña? Pues lo que nos enseña es la comunión. Y no es propiamente uno dice: no, me enseña la Biblia. No, nos enseña a conocer realmente lo que dice la Escritura y lo que necesitamos cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Entonces Dios nos habla especialmente a cada corazón. Yo predico, pero Dios habla a cada corazón según la necesidad. Y
¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo. Recuerden lo que dije ayer, lo que les prediqué ayer. La unción, ¿qué esa unción? Es el Espíritu Santo. La unción es como un aceite derramado, no, esa unción es una persona, es la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, es el que nos enseña todo, porque Él conoce, si leemos la Escritura, dice que ¿quién conoce a Dios? Y dice que el Espíritu Santo conoce todo lo profundo de Dios. Y quiero hacer una aclaración con respecto a la predicación de ayer, que ayer les dije que Juan el Bautista ungió al Señor. ¿Por qué lo dije? Porque cuando Juan bautizó al Señor, pues fue que el Señor fue ungido, bajo descendió el Espíritu Santo. Pero el que ungió al Señor es el Padre. El único que unge es el Padre, ¿cierto? El Padre unge al Señor. Ahora, ¿quién nos unge a nosotros? Juan el Bautista nos lo enseñó. Yo bautizo con agua, miren, lo que hizo fue un bautizo con agua, y por medio de ese bautizo con agua, pues el Padre lo ungió. Pero entre ustedes hay uno que ustedes no conocen, y él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿quién nos unge a nosotros como hijos de Dios? Pues Jesús nos unge. Por eso dice, la unción que ustedes recibieron. ¿Quién es el ungido? Pues Cristo. El Padre ungió a Cristo, y Cristo nos unge a nosotros. Así es. Entonces, nosotros nos acercamos al Padre, al Hijo, y el Hijo nos acerca al Padre. ¿Por qué? Porque fue el Padre el que nos acercó a su Hijo. Fue el Padre el que envió a su Hijo. Entonces el ungido, el único ungido, porque dicen, yo soy el ungido del Señor. No, el único ungido es Cristo. Ya nosotros recibimos la unción de Cristo. Todos recibimos la unción de Cristo. ¿Quiénes todos? Todos los hijos de Dios. Porque hemos nacido de Dios. Todos los que tenemos al Espíritu Santo recibimos la unción del ungido. El ungido es Cristo. Entonces, esa unción es la que nos enseña. Entonces quería aclarar eso. No es como tal. Siempre el que unge es el Padre o el Hijo. ¿Quién ungió a Jesús? El Padre. ¿Cierto? ¿Y quién nos unge a nosotros? El Hijo, porque nos da su unción, nos dio su Santo Espíritu. Pero en la antigüedad, ¿qué hacían? Por ejemplo, Samuel ungió al rey Saúl y también al rey David. Sin embargo, ¿qué era ungirlo? Era derramar aceite. Pero ese era algo que se hacía en lo físico. Pero espiritualmente, ¿qué sucedía? Que el Señor, al que derramaba el aceite, enviaba el Espíritu Santo, o sea, lo ungía. ¿Para qué? Para cosas específicas. Para cuando ellos hacían, para la guerra, para la batalla, para tomar decisiones, era algo específico. Pero el Espíritu Santo no permanecía todo el tiempo con David, ni todo el tiempo con Saúl. ¿Por qué? Porque la única vez que el Espíritu Santo reposó, vino el Espíritu Santo y reposó. El Espíritu Santo es la paloma que estuvo en el diluvio, esa es una representación. Recuerden, hubo el diluvio y la paloma vino, pero la paloma no encontró lugar donde reposar. Entonces cogió una ramita de olivo, y recuerden que esa ramita de olivo, ahí es donde el aceite, ¿cierto? Y la llevó hacia Noé. Entonces Noé dijo, así ya han bajado las aguas, pero la paloma no encontró dónde reposar, ¿cierto? Pero cuando Cristo vino, la paloma, el Espíritu Santo descendió como paloma y encontró un lugar donde reposar, en Cristo. ¿Por qué podía reposar en Cristo? Porque es el Cordero. Entonces el Cordero es manso, es humilde. Entonces podía reposar ahí. Una paloma no se va a sentar en alguien que sea terco, que sea desobediente. Nosotros éramos así sin Cristo. Y todos, antes de Cristo, éramos así. Por eso la paloma no podía reposar. Por eso Saúl se equivocó, por eso David se equivocó. Pero Cristo, no. Porque Cristo nunca pecó. Porque Él siempre estuvo, la paloma estuvo ahí, y Él siempre estuvo en humildad. Humildad, haciendo solo la voluntad del Padre. Por eso recibió la paloma. Él fue solamente un humano, que era un humano, Él siendo Dios. Porque Cristo, Jesús es Dios. Y Él siendo Dios, por eso fue que Juan le dijo, tú vienes a mí para que yo te bautice. No, yo te debo. Yo debo que tú me bautices a mí. Y Él dijo, no, así conviene. Entonces Cristo fue a ser bautizado por Él. Mire, esa es la humildad de Dios. Se sometió a un hombre. Entonces, por eso someterse a un hombre es que Él es, por eso la paloma puede reposar sobre Él. Porque obedece a Dios. El Hijo, cuando se hizo hombre, vino como hombre y obedeció al Padre en todo. ¿Cierto? Se sometió a ¿quién? A Juan el Bautista, porque él fue el que lo bautizó, y por ese sometimiento es que fue bautizado, descendió, fue ungido por el Espíritu Santo, recibió la unción del Espíritu Santo que procedió del Padre. Pero entonces lo que quiero decir es, siempre unge es Dios, pero Él usa hombres. Por ejemplo, para ungir a David usó a Samuel, él derramó el aceite, pero el Señor fue el que envió el Espíritu, ¿cierto? Y eso es lo importante. Bueno, entonces con esto en mente, vamos a leer Juan, el Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos traman lo vano? Se levantan reyes de la tierra, gobernantes conspiran juntos contra JHWH y contra su ungido.
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mira, entonces esto, yo no había leído el Salmo antes de traerle la introducción, ¿cierto? Pero mire que concuerda con la introducción que les di. ¿Contra quién conspiraron? Contra Dios y contra su ungido, o sea, contra el Padre, contra el que era. Conspiraron contra el Padre. ¿Por qué conspiraron contra el Padre? Porque no aceptaron al que Él envió, a Cristo. Entonces conspiraron contra el Padre y contra su ungido. ¿Y qué dijeron? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, la gente pensó, o ese mundo pensó, ok, si crucificamos a Cristo, ya nos vamos a deshacer del Padre, ya el Padre nunca más va a ser el soberano. Miren la necedad del hombre, pensar, bueno, es como decir, el rey mandó a alguien, a un pueblo y dice, lo vamos a matar, y eso fue lo que pasó, matemos al heredero y nos quedamos con todo. Pero así no es, el Padre sigue siendo soberano, y aunque mataron al hijo, el Padre resucitó al hijo. ¿Sí? No está como los hombres planearon. Los hombres planearon que ahora mismo se iban a apoderar de todo porque mataron a su ungido, pero no es así. El Padre sigue siendo soberano, y el Padre resucitó al hijo. El hijo es soberano, claro que sí, por supuesto, pero como el hijo vino en carne, era para morir justamente, ¿cierto? Entonces dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces dice la escritura en el Salmo 2:4, el que está en el trono de los cielos se reirá. ¿Sí ven lo que hizo el Señor? O sea, con el pensamiento del hombre, que es muy ridículo. ¿Cómo piensan que por matar al Hijo de Dios que vino en carne, ya iban a someter a Dios? Entonces dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego habla, y luego hablará. Les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Entonces, aquí, ¿qué es ese reirá? ¿Cierto? Mataron a Cristo, pero aquí viene la ira. ¿Cuándo es la ira? Al final de los tiempos, ¿cierto? O sea, la gente se burla, pisan a Cristo, dicen, no, Cristo no es Dios. No es. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Ya Cristo murió, ya Cristo fue crucificado, yo voy a hacer lo que quiera. Y no es porque Cristo lo haya crucificado Pilato y los judíos, sino porque cada uno de nosotros, o esa persona en específico, lo quiere crucificar en su corazón y no le quiere obedecer. Todo aquel que llega a Cristo y dice, lo está crucificando, el que no quiera someterse al Hijo, lo crucifica nuevamente. Y entonces no tiene salvación, no puede tener salvación. El que niega al Hijo es como si lo crucificara 2 veces, y Cristo solamente fue crucificado una vez. ¿Para quién? Para que todo el que creamos en Él aceptemos que Él murió por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, Él dice, el Señor se reirá de ellos y los aterrará en su ira y furor. ¿Cuándo es eso? Al final del tiempo, ¿cierto? Entonces mira aquí la recompensa para todos aquellos que se burlan del Señor. Eso es ridículo, pensar porque en esta vida yo hago lo que me da la gana, estoy sometiendo a Dios. No, Dios se está burlando. Dios dice, haz lo que quieras, claro, haz lo que quieras. Tú piensas que puedes pisotear a mi hijo, hazlo, pero al final del tiempo sabrás que Él, mi Hijo, es soberano, y justamente Cristo es el que va a venir a juzgarnos, ¿cierto? A someternos por no haberlo recibido, pues a los que no lo hayan recibido. Pero a los que hemos recibido a Cristo, no nos va a someter, viene a ¿qué? A decir, vengan benditos de mi Padre, a darnos descanso, a darnos gozo. Pero yo he instalado mi rey sobre Sión, sobre el monte de mi santidad. Entonces, ¿cuál es el rey y dónde lo instaló? En la cruz. Recuerden que fue coronado por los romanos, aunque fue una burla, ¿cierto? Con corona de espinas. ¿Por qué nuestro rey fue coronado con corona de espinas? Porque él cargó nuestra maldición de espinas, que nos dijo el Señor, espinas y cardos de producida la tierra, ¿cierto? Él cargó nuestra maldición, toda la maldición del hombre y de la tierra, ¿cierto? Él la recibió, entonces él es nuestro rey. Entonces dijo, yo he instalado a mi rey sobre mi monte de santidad. ¿Y cuál es ese monte? Cristo crucificado. Ese es el monte de santidad, porque allí nos santificó a todos los que creemos en Él. Promulgaré decreto, dice JHWH. Proclamaré decreto, JHWH dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. ¿Sí? Pídeme y daré como herencia tuya naciones y posesión tuya los confines de la tierra. Entonces miren lo que es el Hijo.
mi hijo eres tú, yo te he engendrado, pídeme y te daré todo. Entonces, ¿quién es el rey? El que es dueño de todo, de nosotros, es dueño. Jesús es el dueño de esta tierra. Y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no otro? Porque es el Hijo de Dios. Es solamente por Jesús que podemos llegar al Padre. Él es el rey, Él es el soberano. Entonces dice, los quebrantarás con vara de hierro, como así vasija del alfarero, lo desmenuzarás. Pues a tiempo, reyes, portados con sensatez. Dejaos amonestar, jueces de la tierra. Entonces aquí el Señor está haciendo una invitación a los reyes y a los jueces. ¿Cuáles reyes y cuáles jueces? Uno dice, pues los gobernantes, pero miremos, si hay un solo rey, que es Jesús, porque está hablando de otros reyes. Jesús es el único rey. Entonces, ¿cuáles reyes y cuáles jueces? Nosotros como reyes, cada humano es rey de su vida. ¿Cuándo es rey de su vida? Cuando yo hago lo que yo quiera. ¿Cuándo es rey de su vida? Cuando yo digo, es que yo creo que esto es bueno y esto es malo. Entonces estoy juzgando. No, el rey es Jesús. Entonces, como Él es el rey, no es como yo quiera, es como Él quiera. Y Él es el que juzga. Entonces yo leo la Escritura para que sea Él el que me diga que es bueno y que es malo, no yo. Entonces dice, sean sensatos. Déjense de amonestar. O sea, los reyes, ustedes, el que cada uno de nosotros somos reyes de nuestra vida, gobernamos nuestra vida. Pero sean sensatos, déjense gobernar por la Escritura, por el Espíritu Santo, que es el único que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces dice, servid a JHWH con temor y regocijaos con temblor. O sea, ¿para qué envió el Padre al Hijo? Para que lo sirvamos. Es para eso. Él lo envió, murió por nosotros, pero lo envió a morir por nuestros pecados para que pudiéramos servirlo. ¿Cómo nosotros vamos a servir a un rey santo en inmundicia? No podemos. Entonces dice, servid a JHWH con temor y regocijaos con temblor. Entonces, ¿cómo lo sirve uno? Dice con temor y con temblor. Lo se llama reverencia ante Dios. Yo no puedo pararme a servir a Dios en inmundicia, ¿cierto? No puedo. Y también a regocijarme, a alegrarme con temblor. ¿Qué es eso? Alegrarme por lo que viene del Señor. Es como lo entiendo. Igual como ustedes saben, esto acá no lo estoy leyendo, no lo estoy estudiando. Si lo estuviera estudiando podría ir a mirar la palabra temblor. ¿Qué significa? Pero ahorita no puedo. Ustedes me entienden. Estoy leyendo y lo que puedo enseñar con la lectura. No puedo estudiar en el momento, que sería más extenso, sería muy largo. Entonces dice, honra al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis. Perezcáis en el camino. ¿Qué es el camino en tu caminar? Pues su ira arde de repente. Bienaventurados todos los que se refugian en Él. Entonces de repente es que el Señor viene en cualquier momento. Entonces dice, honrad al Hijo, honradlo. No hay honra al Hijo, como dicen los universitarios, que el Hijo solamente es un cuerpo y ya. No, el Hijo siempre ha existido. ¿Cómo no va a honrar al Hijo si no es Dios? El Hijo es Dios. Lo único que recibe es honrar es Dios. Y Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios. Entonces dice, honrad al Hijo, no sea que le dé ira. Entonces, ¿cómo no le va a dar ira al Hijo si dicen que el Hijo no existe, que el Hijo no es eterno? Que solamente es Hijo cuando vino a la tierra. No, el Hijo siempre ha existido. Solamente que se hizo humano por amor a nosotros. Entonces dice, bienaventurados todos los que en Él se refugian. Entonces hay unos que tienen la ira, pero hay otros que tenemos el gozo por refugiarnos en Él. Entonces es decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a ir en contra del Hijo de Dios, o si vamos a someternos, a servirle, a honrarlo. Bueno, este era el mensaje de hoy y termina Salmo 2:12. Bueno, Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Bendice a cada persona que escuche esta palabra. Bendíceme a mi Señor también. Que esa palabra quede en mi corazón, Padre bueno y misericordioso. Que quede en cada uno de nosotros. Que aprendamos a honrar al Hijo como es digno, Señor, a escucharlo. Porque toda la Escritura es para eso, para honrar al Hijo, para conocerlo, para amarlo, para servirle. Gracias, Dios, por tu gran amor que nos diste por medio de tu Santo Hijo Jesucristo. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Feliz día.